En la actualidad, todos los aspectos económicos tienen un impacto en nuestras personas, en nuestras familias y en la economía de todo un país o de todo el mundo. Es por ello que es importante tener claridad de qué es la economía para poder tomar mejores decisiones respecto de lo que hacemos y de lo que podemos aprovechar en nuestra sociedad. Lo primero es entender qué es economía en términos de la definición. Hay muchísimas definiciones. Gregory Mankiw, un profesor de Harvard, nos dice que la economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Parecía simple, pero hay que entender que en nuestras vidas tenemos recursos que son limitados, que son escasos, pero por el otro lado tenemos necesidades ilimitadas, nosotros y toda la sociedad. Tenemos recursos, tenemos tierra y tenemos que producir alimentos, pero esos alimentos son reducidos, son escasos y tenemos por el otro lado una gran sociedad que tiene una gran necesidad. Entonces, en ese sentido, la economía trata de estudiar cómo se administra estos recursos para obtener el máximo de bienes y servicios y por lo tanto poder satisfacer necesidades humanas. Esa es la finalidad de la economía. Absolutamente todo es escaso, incluso nuestro tiempo. Nosotros tenemos que definir en qué dedicamos nuestro tiempo y con base en ello vamos a satisfacer necesidades propias. Una familia tiene un presupuesto, con base en ese presupuesto tiene que definir qué bienes y servicios tiene que adquirir para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que tiene esa familia. Un gobierno tiene que definir a dónde manda el presupuesto para poder tener un impacto en la sociedad. Entonces, en ese sentido, como nos dice Gregory Mankiw, la economía va a estudiar precisamente cómo la sociedad va a administrar esos recursos escasos para poder satisfacer una mayor cantidad de necesidades humanas. Esa es la definición principal de economía. Podemos entender que hay muchas definiciones, sin embargo, la esencia es eso, satisfacer necesidades humanas con los recursos que son escasos. Ahora bien, para entender mejor la economía se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de los individuos y las empresas en mercados específicos, analizando cómo toman decisiones y cómo interactúan entre sí. Es decir, cuando vamos a un supermercado tenemos que elegir qué productos vamos a comprar. Tomamos una decisión, ¿sale? Y tiene que ver con una cuestión de los consumidores, de los individuos. Y la microeconomía va a tratar de entender por qué los individuos toman ciertas decisiones. Pero por el otro lado están las empresas. ¿Por qué las empresas producen ciertos productos o ofrecen ciertos servicios? ¿Por qué no ofrecen otros? ¿Por qué ofrecen esos de manera particular? Esa decisión que toma la empresa también es analizada por la microeconomía. Y por el otro lado, cuando llegan al mercado, consumidores y productores o demandantes y oferentes interactúan y esa interacción genera ahí movimientos en términos de los precios de los productos, movimientos en términos de que se ofrece más, se ofrece menos, puede haber escasez, puede haber exceso de productos y esa interacción la estudia la microeconomía de manera particular, las empresas y los consumidores. Pero por el otro lado, la macroeconomía examina el comportamiento de la economía en su conjunto, enfocándose en agregados económicos como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo y la balanza de pagos. Aquí tiene que ver con ya los agregados económicos de todo un país, de todo un bloque económico o incluso a nivel mundial. Si lo vemos en términos generales, no se habla de un análisis pequeño y un análisis grande. Cuando hablamos de micro, son decisiones particulares de empresas y personas. Y macros es decisiones ya de los agregados económicos, de manera conjunta, de manera agregada. No necesariamente cuando hablamos de cuestiones muy grandes en la economía, por ejemplo, cuando hablamos de la producción de Coca-Cola, que está a nivel mundial, que prácticamente es una empresa global, no quiere decir que cuando analizamos Coca-Cola implica un análisis macroeconómico, es un análisis microeconómico porque es de manera particular, es una sola empresa, pero cuando hablamos de la industria de refrescos o de la industria de transformación o de algo que ya es mucho más general en términos de agregados,
de pequeñas empresas o de grandes empresas o de comportamientos conjuntos de todos los consumidores, ya estamos hablando de macroeconomía. Estas son las dos grandes ramas de la economía. ¿Por qué se dividen? Porque tenemos que entender de manera particular cómo se toman las decisiones en las familias, cómo se toman las decisiones en las empresas, y estas pequeñas decisiones sumadas nos va a dar por resultado el análisis macroeconómico. La suma de estas decisiones nos lleva a entender cómo la economía evoluciona en términos de los países, de los estados, de los bloques a nivel mundial. Y es por ello que tenemos que tener bien claro estas dos grandes ramas, porque al final eso nos va a permitir entender cuáles son las decisiones que nosotros tomamos, y esas decisiones, tarde que temprano, pueden impactar positiva o negativamente en nuestra satisfacción de nuestras necesidades de manera particular. Entonces, en este sentido, el día de hoy entendimos qué es economía y sus dos grandes ramas, que es la micro y la macroeconomía. Aquí están mis datos de contacto. Cualquier duda que tengan adicional sobre este tema, por favor no lo duden y estaré para apoyarles. Nos vemos.